yo soy tu casa. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. Sean bienvenidos a la casa de oración. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Y quiero que en la Biblia abramos y miremos Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2. Vamos a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. En sus puestos está esa versión para si alguno necesita, puede alcanzar una Biblia para leer o si no, aquí en las pantallas aparece la palabra. Y vamos a leer en el poderoso nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Isaías 59, capítulo 1 y 2. Mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Amén. El domingo anterior tuvimos aquí una actividad que llamamos el Día del Amigo. Yo creo que le vamos a cambiar el nombre por el Día del Invitado. Entonces, pero sea como sea, tuvimos esa actividad y dimos una palabra muy evangelística, digamos, como llamamos leche espiritual, para aquellos que de pronto van a empezar a dar sus primeros pasos en la vida cristiana. Pero mira que es sorprendente cómo personas con varios años en la iglesia ya no tenían claro también estas cosas, y también les ayudó a conocer de una buena forma lo que en realidad el Señor hizo por nosotros, está haciendo por nosotros. Entonces, con esa idea, hoy les voy a compartir, no es una segunda parte, pero bueno, podríamos decir que sí, del mensaje anterior, y quiero enfatizar en algo que he llamado el muro invisible. El muro invisible. Y había un punto en el mensaje anterior que hablaba de que el pecado es quien nos separa de Dios. Amén. El pecado es el que nos separa de Dios. Y iglesia, porque en estos tiempos tan facilistas y que todo es como like y se le pone mucho más cuidado a los sentimientos, a los sentires que a la verdad, entonces donde el sentido común ya no abunda mucho. No basta, iglesia, con decir que creemos en lo correcto. No basta con decir que nosotros creemos en lo que es correcto. También es necesario añadirle a eso o responder a eso con acciones y hacer lo que la fe exige. La palabra dice algo, y si la palabra lo dice, debemos hacerlo. Amén. Como cristianos no deberíamos objetar nada de la palabra. Está muy bien que no entendamos algo y busquemos entendimiento. Le pidamos al Señor discernimiento, sabiduría, comprensión, y busquemos ayuda para comprender algo que no entendemos. Pero porque no lo entendemos o no lo entendamos, entonces no lo objetemos. Amén. No le pongamos peros, porque a veces no tenemos ni idea
de qué, o en qué es que no estamos de acuerdo con la palabra. Porque la verdad, estamos entendiendo mal la palabra. Entonces, la palabra, nosotros sabemos los cristianos que es sí o sí, que la palabra es verdad, que la palabra no miente, que la palabra de Dios no se equivoca, que la palabra de Dios no se contradice. Aunque aparezcan aparentes contradicciones, son explicables, entonces, y entendibles. Entonces, por eso es mejor no ponerle objeciones a nada de la palabra de Dios. La palabra tenemos que creerla. Entonces debemos creer todo lo que nos dice la palabra, pero como respuesta, o la respuesta que debe surgir a nuestra fe, a lo que creemos, son nuestras acciones. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, aún cómo pensamos. Entonces, como dice Santiago capítulo 2, el versículo 20, la primera parte dice: no seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. ¿De qué me sirve a mí decir que creo en Dios si no obedezco sus leyes? Esa fe no va a servir para nada, simplemente servirá de pronto para tener un pensamiento positivo, pero no para agradar a Dios, porque no se va a agradar a Dios. Entonces, y no solo hay que actuar de manera correcta en la iglesia, porque en verdad a veces somos santos en la iglesia. Pero ¿qué dice mi esposa de mí en la casa? ¿O qué dicen mis hijos de mí en la casa? Y se me viene ahora a la cabeza mi hijo Alex, porque siempre se le viene un pensamiento de hacer un chiste. Entonces, pero en serio, ¿qué dicen mis hijos de mí? ¿Qué piensan de mí mis hijos, mi esposa? ¿Qué piensan de mí en mi trabajo? ¿Qué creen o quién cree que soy yo, mis compañeros de trabajo? Porque a veces, digamos, sí, en la iglesia somos santos y muy buenas personas, pero fuera de la iglesia, ¿cómo somos? A veces la familia no quiere venir a la iglesia porque saben que hablo de Dios, pero me comporto como el peor mundano. Mis compañeros de trabajo no quieren venir a la iglesia porque lo único que pueden decir de mí es que soy un fanático religioso, porque me igualo a cualquiera del mundo. Entonces, hay que actuar de manera correcta no solo en la iglesia, sino en casa, en los centros de estudio, llámese escuela, colegio, universidad, instituto. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos, amén. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Y en todo lugar debemos ser santos. El pecado ofende a Dios y nos separa de Él. El pecado aleja a las personas de Dios, forma un muro. A veces nosotros no lo vemos, pero sí lo sentimos, que a veces por eso es que no sentimos a Dios. Por eso a veces también no vemos la respuesta de Dios más pronta, porque el pecado aleja a las personas de Dios y forma un muro que lo divide de la gente que Él ama. El pecado deja una sensación de desconexión espiritual porque llena el vacío que queda cuando la verdad de Dios no está en nuestra vida. Entonces no basta con decir creemos. ¿Recuerdan? El domingo anterior hablábamos de esa palabra que dice que los demonios creen.
Los demonios creen, pero ¿obedecen a Dios? No lo obedecen. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas, iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña que el problema no es la falta de poder de Dios, porque a veces notamos que Dios tarda mucho. Bueno, muchas veces es un propósito de Dios, está haciendo un trabajo en nosotros, pero también muchas veces, mis hermanos, es ese muro invisible que se llama pecado. La palabra nos dice: su mano no se ha acortado, sino que nuestras acciones crean el muro invisible que nos separa de Él, poniendo obstáculos a sus favores. Notemos que el muro está de nuestro lado y no del lado de Dios. Es de nuestro lado, no del lado de Dios. Dice la palabra: las maldades de ustedes. O sea, y cuando digo ustedes, pues van incluidas las mías, ¿no? Son mis maldades, las maldades de cada uno, o sea, el pecado de cada uno. Dice: las maldades de ustedes son las que nos separan. Los pecados de ustedes, dice la palabra, se han convertido en barreras, han hecho que Él se oculte y no los escuche. A veces pensamos que Dios se volvió sordo, o que le falta poder, o que, bueno, cualquier cosa, pero no, mis hermanos. La mano de Dios es igualmente ayer, hoy, siempre todopoderosa, y su oído ayer, hoy y siempre está presto a oír, a escucharnos. Pero el pecado nuestro es el que cierra ese oído de Dios y detiene la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese muro invisible? Hay que derribarlo. Amén. El muro invisible hay que derribarlo. Y debo aclarar que cuando la palabra nos llama a derribar el muro invisible del pecado, no es una oposición de parte de Dios a que festejemos, porque a veces pensamos que Dios es aburrido y que nos quiere prohibir todo lo chévere, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que nos puede hacer reír, gozar, pasarla bien. Entonces pensamos que Dios es un aburrido y que eso es lo que quiere Dios. Nada de eso, muy lejos de eso. Dios quiere que festejemos, Dios quiere que nos alegremos, Dios quiere que nos divertamos. Porque realmente lo que Dios quiere es que tengamos una vida plena y abundante, iglesia. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos y obedecemos, los que más tenemos que festejar, los que más nos tenemos que alegrar. Por eso en un tiempo uno veía esa caricaturita por ahí en autos, en muchas partes, que decía: sonríe, Cristo te ama. Porque de verdad, a pesar de todas las dificultades, los problemas que se nos presentan, Dios nos da motivos de sonreír y de alegrarnos. Aún, miren, la pérdida de un ser querido nos hace reír. Despidiendo un ser querido nos hace reír. Y alimenta nuestra alma y da paz a nuestro corazón. Entonces, si alguien tiene que festejar, si alguien tiene que alegrarse, si alguien tiene que hacer fiesta, somos nosotros. Y es que hay muchas formas de festejar, de alegrarnos y de hacer fiesta sin ofender a Dios.
Cuando se reúne la familia alrededor de una mesa a compartir unos alimentos, el uno dice un chiste, el otro canta, el otro se... Qué rico, qué hermoso. Cuando se mira un partido de fútbol, se puede ver un partido de fútbol del equipo preferido. No vayan a mirar del mío porque los hace llorar. Pero en verdad. Pero saben que hasta eso me hace reír. Y así es Dios. Dios es bueno y quiere que festejemos. No es que quiera amargarnos la vida porque creemos que todos son prohibiciones. Amén, iglesia. Dice en Juan capítulo 10, el versículo 10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Dice, yo vine para que la gente tenga vida y la tenga abundante. Abundante. Aclarado esto, que Dios no es un amargado y que no quiere que quizá que nos gocemos, disfrutemos, sino todo lo contrario. Dios quiere que pasemos por este mundo bien. Entonces ahora vamos a conocer 3 pasos para derribar el muro invisible del pecado. Y yo sé que estos 3 pasos nos van a bendecir mucho, iglesia, porque nos van a ayudar. A veces no sabemos cómo dejar un mal hábito, no sabemos cómo dejar un pecado. Entonces nos va a ayudar mucho. En primer lugar, reconozca su pecado, porque si no reconoce su pecado, si no reconoce el pecado que hay en su vida, apague y vámonos. Si el adúltero no reconoce que es adúltero y que es el adulterio que lo está separando de Dios, no hay nada que hacer. Que a veces se le ponen muchas cosas. No, yo solo la estoy pasando chévere con otra o con otro, o yo solo me estoy divirtiendo. Si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, no va a salir de su problema. Si el mentiroso no reconoce que es mentiroso, si el orgulloso no reconoce que es orgulloso, entonces hay que reconocer el pecado, amén. Si la persona no reconoce que está maltratando a su familia, que está siendo irresponsable con su familia, que está maltratando a su esposa o que están maltratando a su esposo o están maltratando a sus hijos, si no reconoce que tiene un mal vocabulario, si no reconoce que es un juzgador, un chismoso, si no reconoce el pecado, no hay nada que hacer, iglesia. Entonces, pero como nosotros sí queremos derribar ese muro invisible, ¿cierto? Entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre el pecado que hay en nosotros, porque hay pecados que son sutiles y se esconden allí y están ahí y en cualquier momento surgen y a veces hasta nos asombran. Pero si le pedimos a Dios que nos muestre el pecado, mire, el pecado del orgullo muchas veces es sutil. Y somos tan descarados que a veces decimos, uy, pero esa persona sí que es orgullosa, no la soporto. Y resulta que a ella no la soporta nadie por lo mismo. Porque hay pecados que se esconden en nosotros y pensamos que son los demás y resulta que los demás son simples espejos en donde nos estamos mirando. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en eso,
para poder reconocer mi pecado. Es que soy desordenado, es que me endeudo mucho, es que no, bueno, muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa desde que la conocí. Qué bendición. Ha sido muy ordenada en sus cosas. Y si a alguien ha usado Dios para enseñarme integridad, es a mi esposa. Yo era desordenadito. Y cuando mi esposa me decía de orden y yo pues ¿cuál orden si yo soy ordenado, yo no sé qué y tantas cosas? Hombre, y quizá no había alguien más desordenado que yo. Y me daba rabia cuando me decían que era desordenado. Y teníamos dificultades con mi esposa y no hallaba ya de qué forma decirme. Hasta que me metí con la palabra y la palabra empezó a decirme: usted es un desordenado. Y ahí sí, cómo iba a ponerme a pelear con Dios. Pero créanme que lo intenté convencer a Dios de que yo no era desordenado. Pero cuando nos metemos con Dios, Él nos convence de todo. Y nos ayuda en todo, mis hermanos. O sea que en todo podemos cantar la victoria. Entonces, reconozcamos el pecado. Amén. Dice en el Salmo 51, los versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Dice: reconozco que he sido rebelde. Es como un ejemplo. Pero es que usted sí es de mal genio. ¿Cómo que mal genio? ¿Por qué hice eso? No, usted es de muy buen genio. Que siga ahí con su mal genio. Así hace Dios. Bueno, listo. ¿Usted cree eso? Siga con eso. Amén. Los celos. Yo era alguien muy celoso, mis hermanos. Antes de casarme, yo celaba a mi esposa hasta con la escoba. Yo decía: ¿por qué coge la escoba así? ¿Por qué? ¿Qué tiene con la escoba? Porque así son los celos, esos malvados, infundados, satánicos, son así. Vemos cosas que solo están en la mente de nosotros mismos. Pero reconocí que era celoso. Y el Señor me sanó, iglesia. Y el Señor nos sana de todo. Entonces, reconozcamos el pecado. Reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. ¿A qué se refiere eso? Reconozco mi pecado y, Señor, reconozco que la bendición a mi vida se ha demorado, que tú no has extendido tu mano para bendecirme y que tú no has escuchado mis oraciones. Es porque he sido un rebelde, un pecador, y porque tengo esto y esto, y, Señor, lo pongo delante de ti y te pido perdón y me voy a proponer salir de allí, de tu mano. Amén. En segundo lugar, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para derribar el muro invisible? Reconocer. ¿Cuántos van a reconocer su pecado? Yo no miro para que no haya, es que el pastor quiere saber quiénes son pecadores. Mis hermanos, no necesito que usted levante su mano para saber que es pecador, porque todos hemos pecado. Amén. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero tenemos que derribar el muro del pecado para que el Señor siga extendiendo su mano y nos siga escuchando. Amén. Entonces, en segundo lugar, cancele los hábitos pecaminosos.
cancele los hábitos pecaminosos. ¿Eso es qué? Eliminarlos. Eliminar. Eso es, pongo un ejemplo exagerado, pero que puede llegar a ser cierto. El adúltero de pronto dice, no, yo voy a dejar el adulterio poquito a poco. Yo antes iba allá donde la otra todos los días, ahora no voy a ir sino 5 días. Le voy a ir mermando. O el fornicario, que tiene relaciones indebidas con su novia o con su novio. Entonces dice, no, antes lo estábamos haciendo en la mañana, al mediodía, en la noche. Entonces ahora solo vamos a... Mis hermanos, no, hay que eliminar el pecado de una. Y en el momento en que el pecado venga a nuestra mente de una vez, hay que hacer lo que hay que hacer, amén. Así que cancelemos los hábitos pecaminosos, eliminémoslos. Y no quiere decir que muy probablemente vuelva a caer, mis hermanos, pero levántese inmediatamente y aflija su alma y pídale perdón a Dios y que le dé esa nueva oportunidad, ese recomenzar. Dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 34, dice, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios, porque no eliminar el pecado, iglesia, es no conocer a Dios. Y dice, y digo esto para que les dé vergüenza. Porque a veces estamos en la iglesia y no conocemos a Dios, porque nos hacemos amigos del pecado, o lo encubrimos, o le ponemos un nombre bonito. Amén. Isaías 55:7 dice que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos, que se vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos. Dios no nos está señalando, Dios no nos está juzgando, Dios no está pensando mal de nosotros. Y cuando vamos a Dios directamente, realmente vamos a Él en oración y le confesamos nuestros pecados, mira que Él ni siquiera, como cuando llega alguien y le dice a uno, oye, es que mire, hice esto, y de una vez, ¿y usted por qué hizo eso? Dios no hace eso. Dios tiene compasión. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, antes lo atrae con más fuerza hacia Él. Un pecador llega, alguien que ha reconocido su pecado, llega delante de Dios y le dice, Señor, mire, vengo a ti. A veces vamos como con miedo, pero Señor, vengo aquí porque estoy aquí. ¿Sabe qué hace el Señor? Se le echa al cuello a uno y se le agarra de acá. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer el pecado. En segundo lugar, cancelar los hábitos pecaminosos. Está chévere el mensaje, ¿cierto? Espero que les esté bendiciendo. A mí me ha bendecido mucho. Y cuando yo hablo estas cosas, mis hermanos, Dios me está hablando a mí porque tengo que estar lo mejor posible para poder entregarles a ustedes este mensaje. Entonces, en tercer lugar,
Primero, reconocer el pecado. Segundo, cancelar los hábitos pecaminosos. Y en tercer lugar, resista las causas del pecado. Resista las causas del pecado. Esto es atacar las causas. Cuando digo atacar, no es de pronto irme a enfrentar, por decir algo como el que tiene el vicio del alcohol de pronto y dice, pues no me la voy a dejar ganar del licor y me voy a tomar 10 botellas y no me voy a emborrachar porque lo voy a atacar. No es eso. O la fornicación o el adulterio no es ir a enfrentarme allá, voy a demostrar que tengo fuerza de voluntad, que tengo dominio propio y entonces me voy allá donde estoy pecando. No, porque lo más probable es que se demore 8 días o 15 días allá. Entonces vamos a perder. No, atacarlo, ¿sabe qué es? Huir. Como les decía ahora, cancelar esos hábitos, dejarlos. Entonces, leamos lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice, así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Cómo es atacar al diablo? ¿Enfrentarme a él? No, entregarme a Dios. Amén. Buscar a Dios, obedecer su palabra. Eso es atacar al diablo. Y dice, eso es resistirlo. Entonces resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Así que entréguense a Dios. Dice el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar el pecado. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes los que quieren seguir a Dios y al mundo. No podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios, o obedecemos a Dios, o le servimos al mundo y obedecemos al mundo. Pero los términos medios no sirven. Amén. No solamente debemos entonces reconocer nuestro pecado y cancelar los hábitos pecaminosos, sino también resistir sus causas. ¿Cuáles son las causas del pecado? En primer lugar, Satanás. Amén. Esa es una causa para que nosotros pecamos. Cada nos está mintiendo y diciendo, le dijo a Adán y Eva, coman de este fruto que van a ser como Dios. ¿Y qué les había dicho el Señor? Que no comieran de ese fruto. Y así viene el diablo a ponérnosla muy bonita para que pequemos. Entonces, ¿y qué hay que hacer para resistir al diablo? Entregarse a Dios. Amén. El ambiente son causas para que pequemos. El ambiente en que estamos, en que vivimos o que permanecemos, las costumbres, o sea, las costumbres sociales. Está de moda irse a vivir así nomás. No, Dios no ha cambiado y Dios quiere que nos casemos. Amén. Entonces, y si una vez nos equivocamos, pues Dios nos da la oportunidad para recomenzar bien y seguir de su mano en todo, en todas las áreas de nuestra vida. La cultura, el estilo de vida, las relaciones. Hay relaciones que son muy dañinas y que lo único que hacen es llevarnos al pecado. Todas estas cosas nos llevan a la tentación hasta que nos hacen caer y pecar. Dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 33, dice:
Pero no se dejen engañar, no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Amén. Las malas compañías. Si mis amigos son aquellos que siempre me están invitando a cosas que no agradan a Dios y siguen siendo mis amigos, en algún momento van a dañar, me van a hacer caer en algún pecado. Y la palabra de Dios dice también en Romanos 12, capítulo 2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Estos días anteriores, mensajes anteriores, hemos venido hablando de todo esto, porque he querido que sea una serie que nos bendiga en todas las formas y para que se nos quede penetrada esa palabra, sellada en cada mente y en cada corazón por el Espíritu Santo de Dios. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Mira, el impacto psicológico que existe ante una fuerte presión social o relacional lleva a imitar o seguir comportamientos tremendos, incluso comportamientos que van contra nuestra fe y nuestras convicciones. A veces somos influenciados de tal manera que nosotros sabemos que algo es malo y lo hacemos sin importarnos que estamos ofendiendo a Dios solamente por agradar a esa persona que nos está llevando a ello. ¿Y qué hacemos? Llegamos a degradar nuestros buenos hábitos y principios éticos por no sacrificar la aceptación de las demás personas. Iglesia, después de que Dios nos acepte y nos apruebe, ¿qué importa que otros no nos acepten y nos desaprueben? Así que entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado, o sea, hacer una identificación del pecado. En segundo lugar, cancelar los hábitos pecaminosos, o sea, eliminar esos hábitos. Y en tercer lugar, resistir las causas del pecado. Y dice en Isaías 59:1, lo volvemos a leer. Mira, la mano del Señor no es tan corta como para no salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. ¿Saben? La mano del Señor sigue extendida. Los oídos del Señor, para nosotros, los oídos del Señor siguen abiertos para escucharnos. Tenemos que derribar ese muro invisible del pecado. Vimos 3 pasitos que son muy importantes y que nos pueden ayudar demasiado a eso. Entonces, en otras palabras, ya sabemos cómo derribar el muro invisible del pecado. Como dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Qué precioso es tu amor, no conocen las fronteras, es tu amor.